Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, deseando que su gracia y su misericordia nos siga llenando a cada uno de nosotros. Hemos estado considerando el tema de la iglesia, cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo declaró: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Así que cada persona que tiene conexión con Jesucristo y se reúne con otra que también tiene conexión con Él, ahí es iglesia. El Señor ha prometido que estaría en medio de nosotros. Y entonces vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 2 y vamos a mirar en el verso 7. La Escritura declara: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Noten eso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las iglesias o los grupos se pueden congregar en cualquier parte, bien sea en casas, bien sea en lugares grandes, pero el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es solo uno. Iglesias distribuidas en diferentes partes, pero como cuerpo solo uno. Muchos miembros, un solo cuerpo. Entonces, amados, ¿qué es lo importante? No si nos congregamos en casa, si estamos solamente con unos pocos hermanos, o nos congregamos en un lugar donde muchas personas puedan estar. La esencia de la iglesia es tener profunda comunión con Jesucristo. Y si cada miembro tiene conexión con la cabeza, entonces es miembro de la iglesia. Y por eso el Señor está diciendo acá, en este mensaje que les envía a las 7 iglesias, acuérdense que ahí el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje a la iglesia del Señor a lo largo de cada etapa. Hay algunos estudiosos que van identificando cada una de las iglesias como si fueran periodos, pero nos gusta pensar más que el mensaje de las 7 iglesias ahí en Apocalipsis es un mensaje a la iglesia universal, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y en mensajes específicos a aquel grupo de personas de acuerdo a las circunstancias que particularmente esté viviendo. Y él dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor nos está invitando a oír su voz, a ser conscientes de su voz, de lo que Él está hablando. Más que estar pegados a la letra, es a estar escuchando su voz en su presencia. Por supuesto que su voz es su palabra, pero no como letra que mata, sino como espíritu que da vida. Es decir, es la revelación de la palabra del Dios Todopoderoso en favor de cada una de nuestras vidas. Es estar ahí conectados al Señor para que su voz se haga clara, para que su voz se haga cristalina. Y estas personas son las que están siendo lavadas por la palabra recibida en su presencia. Porque el Señor dijo que ahí en Efesios, vamos a leerlo, Efesios en el capítulo 5. Efesios en el capítulo 5. Dice en el verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, lo que el Señor anhela, a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, el Señor está lavando a su iglesia por la palabra que le está hablando. Esa palabra que Él mismo revela a nuestros corazones,
esa palabra que Él mismo trae a cada una de nuestras vidas, es la palabra que nos santifica, que nos purifica. Cuando nosotros meditamos las Escrituras y estamos en la presencia del Señor, esa palabra que el Señor va revelando a nuestras vidas nos va transformando paulatinamente, va haciendo esa preciosa obra en cada uno de nosotros. Por eso, amados, la carne, aunque quiere, no puede agradar a Dios. Nosotros hemos sido llamados a vivir en una dimensión completamente espiritual. En la carne no lo podemos agradar a Él. Solo hay una manera de poder vencer y es estar unido a Jesucristo. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego conecta el oír con el vencer. Al que venciere, le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, el oír está conectado al vencer las adversidades, las dificultades, a triunfar sobre todas las fuerzas del mal. Y solo hay una manera de vencer, y es estando unidos a Cristo, escuchando claramente su voz. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y seguido dice, al que venciere. Si estamos claros. Entonces, cuando nosotros escuchamos su voz, cuando apartamos tiempo para estar en su presencia, disfrutando de su gracia, de su amor, esa voz que escuchamos en su presencia es la que nos lleva a vencer sobre las adversidades, sobre las dificultades, sobre las pruebas, las tentaciones que el enemigo trae, las debilidades nuestras, todas esas circunstancias adversas, el engaño de este mundo también. Entonces, amados, el que tiene oído para oír, que tiene esa sensibilidad, el que está buscando la presencia de Dios, estando con Él, es el que va a vencer. ¿Sí? Y al que venciere, el Señor le ofrece siempre unas hermosas recompensas. Si nosotros estamos cedidos al Señor, si nos rendimos por completo a Él, si nos entregamos por completo a nuestro Señor y Salvador eterno, entonces la victoria de Jesucristo es nuestra victoria, porque Jesús venció sobre todos los enemigos, Jesús triunfó sobre toda la adversidad, Jesús triunfó sobre los poderes de la oscuridad, sobre el engaño de este mundo, Jesús triunfó sobre la tentación que el enemigo trajo. Y cuando nosotros nos rendimos a Jesucristo, nos entregamos a Él, entonces la victoria de Jesucristo es nuestra victoria. Y podemos decir, tu victoria es mi victoria. Y es allí donde nuestros corazones, amados, pueden estar completa y totalmente reposados, disfrutando de su gracia, de su amor, de su sublime y bendita bondad. Por eso entonces solo hay una manera de vivir y es teniendo reverencia total hacia nuestro sublime y glorioso Salvador. Una vida que solamente es regada por el poder de su presencia, por el poder de su gracia, de su sublime y bendita misericordia. Y esa vida que el Señor riega con su presencia, con sus aguas de vida, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esa purificación que viene por el agua de la palabra hace que nuestros corazones se conviertan en hermosos jardines que glorifiquen el nombre del Señor. Ya ese lugar seco que antes teníamos, como lo estudiamos en días pasados, porque los lugares secos atraen las fuerzas del mal. Recuerden que cuando el espíritu sale de una vida, anda buscando reposo en lugares secos, y cuando no lo haya, dice, volveré a la casa de donde salí. Entonces, esos lugares que otrora fueron secos por estar separados de Dios, por estar llenos de pecado y de maldad, ahora se vuelven jardines, riegos de bendición, jardines que están glorificando el nombre del Señor, porque el agua de vida, la palabra de vida, está regando cada una de esas
personas, de esos corazones. Así que, amados, la realidad nuestra es verdadera intimidad con el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que el Espíritu de Dios le está hablando a cada persona en este tiempo. El Espíritu de Dios está hablando a cada corazón que quiere escuchar. Pero necesitamos esa comunión. El llamado que Dios nos ha hecho a todos es a una verdadera intimidad. Y por eso, amados, nosotros, al escuchar su voz, estamos siendo guiados permanentemente por Él. Y en esa guía, Él ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. No se trata de inventarnos cosas, de imaginar cosas por nosotros mismos. Se trata es de recibir la guía del Señor permanentemente. Y en esa guía es que hay transformación, en esa guía es que hay bendición, mis amados. Por eso es que es tan importante que cada día dediquemos tiempo para estar con Él, para estar en su presencia, para aquietar nuestros corazones y dejar que Él imparta vida en lo profundo de nuestro ser, porque es la vida del Señor arraigándose en nuestro corazón la que nos permite ser vencedores, la que nos permite triunfar sobre toda la adversidad y sobre todas las dificultades. Nosotros necesitamos estar con Él. Por eso no vamos a estarnos inventando cosas. Al estar con el Señor sabe quiénes somos, para qué nos diseñó, qué dones, qué talentos, qué habilidades, qué capacidades Él mismo puso en nosotros para que las desarrollemos. Entonces se trata es de disfrutar, y por eso es tan importante que disfrutes del Señor estando en tu trabajo, en tu profesión, en tu empresa, que disfrutes del Señor haciendo lo que el Señor espera de tu vida. Es lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Por eso Él está diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es vital, amados, fundamental, trascendental para la restauración de la iglesia, oír al Señor. Cuando alguien está escuchando al Señor, está recibiendo su palabra, su guía, su dirección, esa persona va a ser restaurada y es parte de la iglesia gloriosa que Él está levantando en la tierra para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. A eso nos ha llamado el Dios Todopoderoso. Por eso, si oímos su voz, al escuchar su voz, Él nos capacita para vencer, para ser victoriosos frente a las adversidades, frente a las dificultades, frente a las opresiones incluso demoníacas, porque nuestra autoridad está relacionada directamente con la comunión íntima que tengamos con Él. A mayor comunión, mayor autoridad. Y al contrario también, si no tenemos comunión, por supuesto, no va a haber autoridad espiritual. La vida cristiana, amados, es una guerra real contra enemigos reales. Hay enemigos muy poderosos. El diablo es un enemigo muy poderoso. El mundo, todo su sistema filosófico, lejos de Dios, sin respeto por el Señor, por su palabra, es otro enemigo demasiado poderoso. Pero también el enemigo más grande que nosotros tenemos es nuestra propia naturaleza. Es esa naturaleza con la cual nosotros nacimos. Por eso, amados, para poder vencer frente a todos los enemigos que nosotros tenemos, nuestra naturaleza, el diablo y este sistema del mundo, lejos del Señor, lejos de su palabra, lejos de su presencia, la única forma es oír al Señor. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una voz que permanentemente el Señor está trayendo a su pueblo, a sus hijos, a sus escogidos. Nosotros, amados, nacimos pecadores. No fue que llegamos a convertirnos en pecadores, nacimos pecadores. Por supuesto, cuando éramos bebitos, no éramos conscientes del pecado, pero teníamos la naturaleza de pecado en nosotros. Y traemos el lastre de haber hecho mucho mal en el pasado. De
muchas cosas equivocadas. Nosotros venimos con esto. Pero en la medida en que nos acercamos con nuestras debilidades a Jesucristo y empezamos a conectar nuestro corazón con el corazón de Él, con el corazón de Dios, entonces se produce una transformación en cada una de nuestras vidas. Una transformación que hace que nosotros en verdad podamos ser esos hijos que traen gozo y que traen alegría al corazón del Señor. Por eso es necesario que traigamos todo pensamiento cautivo a la obediencia, al señorío de Jesucristo, para destruir todas esas barreras de maldad y de esa manera ver que la victoria de Jesucristo sea real en nosotros. No es que nosotros podemos vencer por nosotros mismos, no, amados. La victoria tuya y mía está en Jesucristo. La victoria nuestra está en la obra de la cruz del Calvario. Y cuando estamos conectados a Jesús, es que en realidad podemos ver que esa victoria, la de Jesucristo, se hace una realidad en cada una de nuestras vidas. Por eso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el oír, amados, está relacionado con la vida eterna. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi jamás, no perecerán jamás. Eso es lo que el Señor ha establecido. Por eso el que oye está recibiendo, el que está escuchando su voz. Entonces, en esa dimensión es que nosotros, al estar escuchando la voz de Dios, podemos recibir vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Y la vida eterna, amados, es tener intimidad con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna es tener una profunda comunión con el Dios Todopoderoso. Por eso el que oye la voz de Dios está recibiendo eternidad. El que escucha la voz de Dios está recibiendo la vida del Señor, el conocimiento del Señor en lo profundo de su ser. Por eso, cada vez que nosotros nos relacionamos con Él, estamos recibiendo su vida en lo profundo de nuestro Señor. Y la vida, amados, la vida en el Espíritu está ligada al oír. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Por eso la vida, amados, en el Espíritu está ligada al oír al Señor. Está recibiendo la palabra del Señor permanentemente. Por eso es que es tan definitivo, amados, que nosotros día a día pasemos tiempo en su presencia, aquietando su corazón, nuestro corazón delante de Él, permitiendo que su voz venga a nuestras vidas y de esa manera se produzca una transformación total y completa. Y por eso, amados, el estar escuchando al Señor, recibiendo sus palabras, nos permite tener lámparas llenas, esperando la venida de nuestro Señor y Salvador eterno. ¿Qué enciende la lámpara? ¿Qué permite la lámpara llena de aceite? Su presencia, su voz, el Espíritu de Dios hablando a nuestro corazón. Por eso lo que el Señor dice es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado, amada del Señor, niño, niña que en esta hora me estás escuchando, si eres iglesia, es porque estás escuchando la voz del Señor. Si no eres iglesia, no puedes escucharlo. Por eso es necesario entender: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Al escuchar la voz de Dios, entonces nuestras lámparas están encendidas día tras día delante del Dios Todopoderoso. Para el Señor es extraño una persona que no tiene una relación íntima, profunda con Él. A eso es lo que Jesús hizo referencia.
con estas personas que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor no niega que no lo hicieron, ellos lo hicieron, pero les dice: pero les declarará: yo no los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, amados, para el Señor es demasiado doloroso una persona que no tiene comunión con Él. Porque acuérdense lo que dijo el Señor a través del apóstol Pablo en Primera de Corintios. Vamos ahí, Primera de Corintios, en el capítulo número 1. Y dice en el verso 9, Primera de Corintios 1:9, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Decir que Él nos llamó, el Padre nos llamó a una comunión, a una unidad con Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. A eso fuimos llamados, a una unidad. Y todo lo que impedía que esa unidad se diera fue quitado en la cruz del Calvario. Por la obra de la cruz, nuestros pecados fueron quitados. Nosotros fuimos redimidos por la obra de la cruz para poder tener comunión con Jesucristo. Y esa comunión es con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor y Salvador eterno. Entonces, cuando una persona pierde esa intimidad con el Señor, pierde el acercamiento al Señor, el oír a Dios ya no es claro para esa persona. Entonces esa persona va a permitir que los enemigos empiecen a dominar su vida. Porque el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere. Entonces, si una persona no está escuchando la voz del Señor, si pierde esa comunión con Él, si pierde ese acercamiento al Señor, si pierde el oír a Dios, esa persona que está descuidándose en su relación íntima con el Señor, hace que sus enemigos dominen y vuelvan al ayer. Esas personas regresan a su pasado, a las cosas que en el ayer hicieron. Pero ¿cuál es el asunto? Que no solamente regresan al ayer, sino caen aún más bajo, porque la Escritura dice que ese espíritu que abandona ese lugar busca lugares secos para encontrar reposo, y cuando no lo halla, dice: volveré a la casa de donde salí. Y cuando viene, toma otros 7 espíritus peores que él y encuentra la casa vacía, adornada y barrida. La casa tiene que haber estado llena ¿de qué? De la voz de Dios, de la presencia de Dios. Si no se llena, el postrer estado de esa persona va a ser peor que el primero. Por eso, amados, oír es una decisión personal. Cada uno de nosotros debe escuchar individualmente la voz de Dios, porque es un descuido fatal el dejar de escuchar la voz de Dios, que hace que, como pámpano, esa persona empiece a secarse, a apartarse del Señor. Y eso hace que una persona, cuando no está escuchando a Dios, se convierta en un escriba, en un fariseo de este tiempo, un escriba y un fariseo moderno. Ellos conocían la letra. Los escribas eran las personas doctas en las escrituras. Ellos eran los encargados de hacer copias legítimas de las escrituras para que no faltase ni una tilde ni una coma en ellas. Entonces conocían perfectamente las escrituras, la letra. Lo mismo los fariseos, pero no tenían la vida del Espíritu. Ellos conocían la doctrina, pero estaban ausentes del Señor. Dios no está deseando que nosotros dominemos las escrituras. Dios está deseando es que conozcamos al Señor a través de su palabra, a través de las escrituras. No se trata de dominar las escrituras. No es que tú domines la escritura.
es que ella te domine a ti por el Espíritu del Dios viviente que ha hecho morar en cada uno de nosotros. Por eso una persona que oye a Dios es bendecido por Dios y bendice a otros. Toda persona que está escuchando la voz de Dios es una persona que permanentemente está bendiciendo a las personas. Pero quien no está escuchando a Dios va a irse secando paulatinamente. Por eso Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiará. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Si estamos, necesitamos entender que permanecer en el Señor es tener comunión con Él. Y cuando tenemos comunión con Él, la vida fluye, un manantial de aguas frescas. Por eso es tan importante permanecer conectados a la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Por eso, si una persona empieza a perder comunión con el Señor, las debilidades del ayer vuelven a estar presentes en esa persona. Las circunstancias del ayer vuelven a estar ahí. Es necesario que si nosotros estamos siendo conscientes de que hay cosas del ayer que están volviendo a nuestras vidas, entonces es porque estamos perdiendo comunión. Si te estás volviendo, o si se te ven otra vez la impaciencia, la ira, la depresión, la angustia, la amargura, los reclamos, es porque dejaste de oír a Dios, aunque estés orando. Porque hay mucha gente que dice que está orando, pero en el fondo sencillamente no está desarrollando una vida profunda de comunión con el Señor. Porque cuando el ayer hace presencia en una vida, es porque el fluir de la vida del Señor dejó de estar. La comunión íntima es la que garantiza que nosotros podamos disfrutar cada vez más y más intensamente la presencia del Señor, y eso nos permite ser victoriosos. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere. ¿Se dan cuenta? El vencer está en conexión directa con el oír. Porque oímos su voz, podemos vencer. Porque escuchamos su voz estando en su presencia, podemos vencer sobre las maquinaciones del enemigo. Oír a Dios es un énfasis que hace el Señor Jesucristo en el mensaje a las 7 iglesias. Es una relación personal, profunda, intensa, entre dos seres reales, tú y el Señor y tú. Porque para mucha gente, y aquí jovencito, niño que me escuchas, puede parecer extraño a veces la relación con el Señor, pero es que yo le hablo, yo oro y yo a veces siento que estoy hablando con el aire, con una pared. No, si tu corazón percibe la presencia de Dios, Él es un ser absolutamente real. Cuando tú lo percibes, te das cuenta que tu relación es con un ser real. Cuando sientes que le estás hablando al aire, cuando tu corazón está desconectado de su presencia. Por eso siempre que ores, busca conectar tu corazón a Dios, busca estar en armonía con Él, porque te das cuenta que esa relación es entre dos seres reales. Tú eres un ser real, Dios es más real que nosotros, porque Él fue el que nos creó. Entonces cuando tú ores debes ser consciente de su presencia, para que el ayer no haga presencia nuevamente en nuestras vidas. Es una relación personal entre Él y tú, entre cada uno de nosotros y el Señor. Y si lo hacemos, nos volvemos cada vez personas bendecidas por Dios para bendecir. Y seremos de bendición en cada lugar donde estemos. Una persona llena de la presencia de Dios es una persona que bendice todo lugar donde se encuentra, aún sin proponérselo. Porque es la presencia de Dios fluyendo en esa vida, manifestándose permanentemente a través de esa persona. Miren algo, Salomón, quien fue un hombre
el hombre después de Jesucristo más sabio que ha pisado esta tierra, no pudo disfrutar de una victoria espiritual porque descuidó su relación personal con Dios. Él no mantuvo una victoria porque descuidó su relación. Él empezó a permitir que sus mujeres desviaran su corazón y empezó a levantar altares, porque Salomón no solamente construyó el templo en Jerusalén, sino que además edificó muchos altares para dioses falsos, para demonios, directamente hablemoslo, de todas las mujeres con las que él emparentó. Entonces él no pudo mantener una victoria espiritual porque descuidó su relación personal con el Señor. Y por eso, amados, nosotros necesitamos mantener esa frescura, porque si el hombre más sabio cayó de ese lugar de honor, de dignidad, por descuidar su relación con Dios, ¿cuánto más nosotros? Que la sabiduría que Dios nos ha dado no alcanza, por supuesto, la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Imagínense eso. Esa es una seria advertencia, porque se trata no de conocer las cosas a profundidad, sino de una relación personal con Dios. Salomón era un hombre sabio, el hombre más sabio de esa época, y por la historia de la humanidad fue el hombre más sabio aparte de Jesucristo. Pero amado, él se volvió un ser perverso porque descuidó su relación con el Padre Celestial. Por eso entonces nosotros necesitamos día tras día disfrutar de su presencia. Debemos determinar no tener días secos, ausentes de Dios en nuestras vidas. Que las ocupaciones no nos aparten de Dios. Porque lo más importante, amados, es oír al Señor con todo el corazón. Eso es lo más importante. Que podamos escuchar claramente su voz. Pero mucha gente dice, pero es que yo no sé si Dios me habla o no me habla. Si tú al orar conectas tu corazón a la presencia de Dios, entonces Dios te habla. Porque Él va a empezar a traer el sentir de su corazón a tu vida. Él va a traer sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos a tu corazón. Él, por supuesto, que te habla. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer? Mantener esa comunión íntima, mantener esa comunión fresca con el Dios todopoderoso, con el Dios sublime y eterno. Por eso ahí, en ese mensaje a la iglesia en Éfeso, allá en Apocalipsis, vamos ahí, Apocalipsis capítulo 2, en el verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este es uno de los mensajes más revelacionales que hay a la iglesia con respecto a la vida real del pueblo de Dios. Porque ninguna iglesia tiene tanta admiración y tanto nivel espiritual como el que tenía la iglesia de Éfeso. El Señor le reconoce todas esas virtudes, todas esas cualidades que el Señor ve en esa iglesia. Sin embargo, una iglesia con tantos galardones y con tantas virtudes, el Señor la reconviene con fuerza y le dice, has dejado tu primer amor. Esta es una iglesia con profundo discernimiento. Dice, arduo trabajo, paciencia. No puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles
y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, una iglesia con profundo trabajo y profundo discernimiento. Y dice, y has sufrido, y has tenido paciencia. En medio del dolor, de la aflicción, ella se ha mantenido firme y has trabajado arduamente por amor. Lo que ha hecho, lo ha hecho con una motivación correcta, con una motivación limpia, por amor, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que ellos pasaron momentos de aflicción y todo lo que hicieron lo hicieron solo por amor, no por reconocimiento. Ahora, una persona puede tener todas esas virtudes, pero sin embargo dejar el primer amor. ¿Qué significa? Perder la frescura de la relación íntima con el Señor. Perder esa dinámica espiritual, el gozo de estar con el Señor, el gozo permanente que viene de estar en la presencia de Dios. Y si alguien está lejos de Él, va a volver a caer a la frustración, a la insatisfacción. Y es tener el llamado de Dios a una relación íntima, fresca, profunda con el Dios Todopoderoso. Porque el primer amor, amados, no puede ser el matrimonio. El primer amor no pueden ser los hijos. El primer amor no puede ser el trabajo, ni el dinero, ni el servicio siquiera, ni el discernimiento. El primer amor es una vital unión con Jesucristo. Ese es el primer amor. Una relación permanente con Él, permanente. Y es ahí donde cada uno de nosotros debe buscar esa unidad total con Él. No el servicio, no lo que hacemos, no la familia, no el trabajo, no la profesión, no la empresa. El primer amor es una relación profunda y total con Jesucristo. Es una persona que vive en la presencia del Señor. Una persona que tiene aprecio por la presencia de Dios. Como decía Elías, vive el Señor en cuya presencia estoy. Es lo que decía David en el Salmo 16. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es decir, es una conciencia del Señor permanente. Estar disfrutando de Él, de su gracia, de su amor, de su bondad. Y es ahí donde cada uno de nosotros debe determinar no poner absolutamente nada por encima de la relación con el Señor. Porque, amados, el Señor tiene que ser el centro de nuestras vidas. Todo debe girar en torno a Él. Mi vida en el hogar, en la familia, las finanzas, el deporte, las inversiones, la profesión, todo tiene que girar en torno al Señor. Él debe ser el centro absoluto de nuestra vida. Cuando Jesucristo es el centro de nuestras vidas, Él es nuestro primer amor. Y ese primer amor se refiere al amor primordial, a la esencia, al centro, no algo de primero en orden jerárquico, primero, segundo, tercero, no. No, porque lo primero fácilmente puede pasar a lo segundo, a lo tercero, al último lugar. Es vital, es el centro. Cuando dice ahí, has dejado tu primer amor, es la esencia. Has dejado lo esencial de tu vida, que es esa comunión íntima con el Dios Todopoderoso. Por eso, cuando Adán y Eva perciben al Señor y ven al Señor, ellos lo sienten, ellos perciben al Dios Todopoderoso, pero la muerte los apartó de esa relación vivificante con el Señor. Y ellos, después de esto, no pudieron tener esa relación tan intensa y tan profunda con el Señor en el jardín, como en el jardín del Edén. Ahora, nosotros venimos de enemistad con Dios, de ser enemigos de Él, a tener una amistad con Él. Por eso, amados, debe crecer en nuestro corazón una reconciliación.
Cada día tenemos más y más comunión con Él, un deseo más intenso y más profundo de estar en su bendita presencia. Nos vamos reconciliando, le vamos cediendo áreas, entregando nuestras vidas para que el poder de su presencia llene completamente nuestro corazón. Nosotros que llegamos a recibir su precioso regalo de salvación, Él nos permite irnos reconciliando paulatinamente. Porque si el Señor se vuelve nuestro amado, nuestro amigo, entonces, amados, la reconciliación va siendo total. Y nosotros podemos vencer, nosotros podemos derrotar todos los enemigos. Por eso, si una persona abandona su reconciliación con el Señor, si una persona abandona el caminar con el Señor, entonces las cosas del ayer van a volver a ser presencia en esa vida. Tú día tras día tienes que estar completa y totalmente reconciliado con el Dios Todopoderoso. Porque el Señor, amados, sabe por qué permitió el dolor que nosotros tuvimos. El Señor lo sabe. El Señor sabe por qué pasaste las aflicciones de niño. El Señor sabe por qué viviste ese hogar disfuncional. El Señor sabe por qué tus padres se divorciaron. El Señor sabe por qué no te criaste al lado de tu papito, porque se fue, porque las cosas no funcionaron. El Señor lo sabe todo. Y por eso en tu corazón no tiene que haber un reclamo. Yo sé que estoy hablando con niños que están solamente viviendo con su mamita y que el papá no está y a veces ni lo llaman ni hay apoyo financiero. Pero querido niño, niña que vives en esa condición, no te llenes de reclamos ni de resentimientos, porque si tú abres tu corazoncito al Señor, nada te va a impedir disfrutar de la intensa y sublime presencia del Dios Todopoderoso. Y una persona que está reconciliada con Dios no tiene ningún reclamo por las cosas que el Señor permitió, ni uno. Aun cosas dolorosas y aflictivas, no tiene ningún reclamo. Y cuando tú no tienes reclamos hacia el Señor, tu vida en Él va a ir creciendo paulatinamente. Porque el Señor renueva nuestro pasado y entendemos por qué Dios permitió esas heridas. Ahora, muchas personas no pueden amar al Señor porque están prevenidas con Él, porque no confían plenamente en el Señor, porque dicen, si el Señor me ama, entonces ¿por qué permitió eso? Si el Señor nos ama tanto, ¿por qué ese ser querido se fue a la presencia de Dios? ¿O por qué se murió cuando ni siquiera había cumplido el propósito? Y hay gente que empieza a crear prevención hacia el Señor. Amados, es un estado demasiado peligroso para que tú puedas disfrutar del amor con el Señor, del amor intenso de su presencia. Debes tener un corazón completa y totalmente reconciliado con Él, con todas las circunstancias que has vivido y aún las que vives. Hay personas ahora con mucho dolor porque han perdido sus seres queridos en medio de este virus. Y muchas personas han fallecido ahora y gente que puede llenarse de reclamos, pero si nosotros oramos y le pedimos al Señor que lo sanara o que sanara esa vida, el Señor, ¿por qué no la sanó? ¿Qué le cuesta al Señor sanarla? Y hay gente que puede llenarse de resentimiento hacia el Señor. Amados, ¿qué sabemos nosotros del futuro? ¿Qué sabemos nosotros del mañana? ¿Qué sabemos nosotros de qué le esperaría a esa personita que el Señor decidió en medio de esta circunstancia llevarla a su presencia? ¿Qué sabemos nosotros? Y si para el Señor fue bien tomar esa personita y llevarla a su presencia, para nosotros también, si estamos claros. El dolor no es para esa persona que se fue, el dolor es para quienes quedan. Lo único importante es que cada persona que se vaya con Jesucristo. Es lo único importante. Por supuesto hay dolor, por supuesto hay ausencia. Pero ¿qué sabemos nosotros del futuro? ¿Qué sabemos nosotros del mañana? ¿Qué sabemos que si el Señor tuvo que tomar esa persona ahí en medio de esta aflicción para poderla llevar a su presencia? Porque mañana esa persona hubiese podido perderse, cerrar el corazón al Señor y terminar lejos de Él. Si estamos claros. Por eso
reconciliemos el corazón con Él. Aquellas cosas que nos han dolido, que nos han entristecido, vamos a ponerlas delante del Señor y no vamos a permitir que nada nos impida disfrutar intensamente de su sublime presencia. Vamos a hablarle al Señor en este momento y vamos a poner delante de Él aquellas cosas que aún nos han dolido, que aún nos han marcado. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tú que nos conoces, Señor, y que sabes qué circunstancias has permitido aflictivas y dolorosas en nuestras vidas. Hoy nos ponemos delante de ti, amado Salvador, y te rogamos que tu presencia, Señor, nos pueda llenar, nos pueda cubrir y bendecir. Y Señor, y que todo el dolor que haya en nuestro corazón, tú te lo lleves. Reclamos, situaciones, Señor, cosas que han quedado como cabos sueltos en el corazón, hoy las presentamos delante de ti. Bendito Dios, para que no haya nada que nos impida disfrutar intensamente de tu gracia y de tu sublime amor. Queremos estar, Señor, completa y totalmente reconciliados contigo. Estar disfrutando intensamente delante del Dios Todopoderoso. Por eso rogamos, Señor, que nos bendigas, que nos abrigues, que nos fortalezcas en tu sublime y en tu bendita presencia, Padre de la gloria. Por tu gracia, Señor, nosotros lo pedimos en el nombre de Jesús. Ponemos delante de ti la vida de Onésimo Valencia, Señor. Bendito Dios, tú conoces que este hombre está afectado con este virus. Te rogamos misericordia por la vida de Onésimo y que él pueda rendir su corazón delante de ti. Pedimos, Señor, que fortalezca su sistema inmunológico para que este virus, Señor, oh Dios de la gloria, no destruya, Señor, sus funciones vitales. Oramos, Padre de la gloria, por la vida de John Jairo García Certuche, Padre celestial. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que aún esta aflicción que él está viviendo lo acerque a ti, Padre de la gloria, y su corazón se rinda para ser un hombre de bendición en esta generación. Levántalo y ayúdalo a estar cerca de ti. Oramos, Señor, por la vida de Álvaro Soto Carvajal. Dios mío, te pedimos que le bendigas, le cubras y le guardes, que su corazón se rinda para estar contigo, Señor. Oramos por la vida de Fanny Carvajal. Bendito Dios de la gloria, que tu favor y tu gracia esté con ella, Padre de la gloria. Oramos por Marley Andrea Rosero, Padre de la gloria. Te pedimos por estas personitas, Señor, con sospechas del virus, que estas personas sean guardadas, cubiertas y protegidas, y que en tu gran misericordia, Señor, oh Dios, te pedimos que este virus no se desarrolle en estas personas, Padre celestial. Oramos por la vida de Daniel Albeiro Pérez Castaño, Padre de la gloria. Que esa higuera de maldición que hay en este hombre se seque de raíz. Este hombre adicto a las drogas, oh Dios de los cielos, necesita la gloriosa libertad que solamente tú le puedes dar. Que Daniel Albeiro Pérez Castaño experimente la gloriosa libertad. Que su corazón clame, bendito Dios, a ti para que tú lo libertes, Padre de la gloria. Oramos por Ofelia Piedrahíta, Señor. Dios mío, ella se encuentra, Padre celestial, muy delicadita. Y te pedimos que aún les des sabiduría a los médicos, bendito Dios, para encontrar un diagnóstico exacto, Señor, y que Ofelia Piedrahíta sea guardada y bendecida en tu gloriosa y tu sublime presencia, Padre celestial. Clamamos en el glorioso y santo nombre de Jesús por una manifestación de tu poder y de tu gloria en medio de nosotros, bendito Dios y Padre celestial. Clamamos tu gran misericordia, Padre de la gloria, en tu bondad, Señor. Oramos por María Isabel Franco, Padre celestial. Te pedimos, Dios mío, que de ella también se sospecha este virus, Padre celestial. Tú la fortalezcas, la guardes, la cubras, y que María Isabel Valencia Franco sea protegida, sea sustentada y levantada, Padre de la gloria. En tu gran misericordia, cubre este cuerpo, Dios Todopoderoso. Oramos por la vida de Diana Carolina Galvi, Señor. Tú conoces el dolor que ella está enfrentando por la pérdida de esa personita tan especial para ella. Ayúdala a entender, Señor, que si tú decidiste tomar esta vida a tu presencia, tú sabes el porqué, Padre de la gloria. No dejes que Diana Carolina Galvi se llene de reclamos, de resentimientos, bendito Dios, y se separe de ti,
Padre de la gloria, que ella reciba tu paz que sobrepasa todo entendimiento y tu consuelo, Padre, oh Dios Todopoderoso. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, por la vida de Laura Echeverry, que tu bondad y tu gracia sean sobre la vida de tu hija, que ella experimente libertad, la gloriosa libertad que tienes para ella en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos una vez más por Milagros Valencia, por esta niña, Señor. Dios mío, rogamos un milagro en su sistema hepático, en su hígado, su sistema biliar, Señor. Que tu mano de poder sea sobre ella y que Milagros Valencia, Señor, oh Dios, pueda recibir la impartición tuya, Señor. Así como su nombre, ella reciba, Señor, una visitación tuya, Padre, y ella testifique de la grandeza de tu nombre. Bendice, Señor, cada hogar y cada familia de estas personitas que hoy están viendo esta transmisión, Señor. Que tu favor y tu gracia les acompañe, que tú les sustentes y les fortalezcas y que permitas, oh Dios, tu gran bendición, tu gran misericordia. Cúbrenos y guárdanos y ayúdanos a escuchar tu voz. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias para poder vencer. Ayúdanos, oh Dios de la gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén. Recuerden, amados, que con el favor de Dios, la próxima semana, el jueves, vamos a empezar el nuevo corte del seminario del discipulado. ¿Qué es? Vamos estudiando la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis en diversos niveles. Son 12 niveles de estudio. Si no has nunca empezado, te puedes inscribir ahí al 311-795-15. Tú escribes que estás interesado en empezar los seminarios de discipulado y ahí el próximo jueves, con el favor de Dios, te vamos a enviar el link para que te conectes. Eso sí, debes tener una cuenta en Gmail porque lo hacemos a través de Google Meet. Entonces, necesitamos solamente eso y a las 7 de la noche el jueves estás esperando el link y ahí te puedes conectar. Recuerden apoyar a los hermanos de la red de negocios y por favor los que están ofertando a los negocios seamos personas que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios, que seamos instrumentos de bendición para aquellos que necesitan de nuestros bienes y de nuestros servicios. Recuerden que los extrañamos hiper mega toneladas. Un abrazo, todas las bendiciones en Jesucristo.